Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. Estados Unidos evitó, al menos por ahora, el fantasma de la cesación de pagos o default, que tendría consecuencias para la economía global, que según las palabras de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, serían catastróficas. Y los papeles de Pandora revelaron las artimañas de cientos de personalidades para evadir impuestos en paraísos fiscales. Pero una de las revelaciones más impresionantes es que uno de ellos se encuentra en Estados Unidos. Les contamos dónde. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, se alejó esta semana del ala más radical de su partido al nombrar un nuevo gabinete, tras aceptarle la renuncia a su primer ministro, el polémico Guido Bellido. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. Un acuerdo temporal entre los republicanos y los demócratas en el Senado para elevar el techo de la deuda evitó que la Unión Americana entrara por primera vez en su historia en cesación de pagos, lo que arrastraría consigo la economía global. Pero se trata de un pacto temporal. Para aprobar la subida de la capacidad de endeudamiento del país, los legisladores trajeron además otro acuerdo inédito: la aprobación de levantar el mecanismo conocido como filibusterismo, un mecanismo de obstrucción, para poder votar la medida el mismo día. El pacto solo atrasa por ahora las fechas, como les explicamos en el siguiente informe. El pacto alcanzado cambia la fecha límite del 17 de octubre al 3 de diciembre. Este día, el Departamento del Tesoro agota todos los recursos disponibles y solo puede pagar sus cuentas pendientes con millones de dólares que tenga en efectivo. El Departamento del Tesoro recibe 6.750 millones por impuestos, pero paga 10.900 millones para los jubilados, según Reuters. 10 días después, las reservas de efectivo habrán disminuido considerablemente y el valor del dólar disminuirá. Esto atentaría con la confianza en el gobierno de Estados Unidos y en el rol del dólar, en la seguridad del dólar, que nunca ha sido cuestionada. El dólar es un bien seguro cuando los tiempos son turbulentos. Hacia finales de mes, cuando el gobierno federal deba pagar a escuelas, contratistas de defensa, trabajadores hospitalarios del programa Medicare y a responsables de la seguridad social, el déficit entre lo que Washington recibe y debe pagar se hará más profundo. Es allí cuando la Casa Blanca puede reestructurar su deuda externa. Los inversionistas pueden aprovechar la oportunidad para cobrar más indefinidamente, pero si el temor al default o cesación de pagos se impone y los inversores se alejan, las finanzas del país temblarán. Cuando se cumpla el plazo de pagar los intereses a los tenedores de los bonos y no haya solvencia para hacerlo, comenzará a sacudirse el mercado global. Y el Departamento del Tesoro deberá decidir si paga con sus ingresos fiscales a los acreedores en el extranjero o a los militares o adultos mayores, por ejemplo. Si Estados Unidos incumple el pago de intereses, su valor estará en duda, pero si no paga a sus ciudadanos, estos podrían quedarse sin comer. Esto sería una crisis fabricada y que imponemos nosotros mismos en nuestro país. Vamos ahora a revisar la imagen de la semana. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el de Chile, Sebastián Piñera, y el de Ecuador, Guillermo Lasso. Son 3 mandatarios latinoamericanos en ejercicio mencionados en los papeles de Pandora, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIC por sus siglas en inglés, basada en la filtración de documentos confidenciales de abogados especializados en la creación de sociedades en países catalogados como paraísos fiscales. Pero estas son solo unas de las revelaciones. Entre otras, incluso más sorprendentes, está que uno de estos lugares para evadir impuestos está dentro de Estados Unidos, Dakota del Sur. Es conocido por el icónico monumento del Mount Rushmore, donde están grabados en piedra los rostros de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Lo que se muestra con orgullo, pero lo que se oculta es que Dakota del Sur se ha convertido con el paso del tiempo en un paraíso fiscal. Es la revelación de los papeles de Pandora. 367.000 millones de dólares en activos están guardados en el estado de Dakota del Sur, tanto de fondos extranjeros como nacionales, protegidos en un fondo de inversión conocido como Trust, una estructura jurídica que permite ocultar el nombre detrás de un bien y mantener el anonimato. Hay alrededor de 82 de ellas. El secreto fiscal se reserva y el anonimato está garantizado.
Y si el sistema de arreglos financieros tiene éxito, es gracias a ciertos bancos, abogados y contadores. Como Dakota del Sur, una decena de estados estadounidenses sobresalen en opacidad financiera. Por citar algunos, Delaware, donde Joe Biden fue senador, Wyoming, Alaska y Nevada. Estos territorios también se beneficiaron del giro impuesto en las Bahamas en 2018. La ley ahora obliga a las empresas y ciertos fideicomisos a declarar a sus beneficiarios finales. Los inversores trasladaron desde entonces sus fondos a Estados Unidos. Sin embargo, desde enero, una ley obliga a los propietarios de empresas fachada a revelar sus identidades. Más recientemente, en abril, Joe Biden se comprometió a luchar contra la evasión fiscal. Avergonzada por estas revelaciones, la Casa Blanca tuvo que reaccionar. El presidente está comprometido a brindar mayor transparencia a los Estados Unidos, a los sistemas financieros estadounidenses e internacionales, y se puede ver en las políticas que ha propuesto y apoyado durante su mandato, e incluso antes. Es esta ambivalencia estadounidense la que denuncian muchos economistas y ONG. Washington dice que quiere luchar contra los paraísos fiscales extranjeros, al tiempo que permite que las áreas opacas y libres de impuesto prosperen en su territorio. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, empezó su campaña a la presidencia tras haber despejado el camino con la detención de decenas de opositores, entre ellos al menos 7 precandidatos presidenciales. En el acto oficial de inicio de su campaña, Ortega atacó a dirigentes opositores que se encuentran encarcelados, diciéndoles terroristas, y le agregó este calificativo a los obispos católicos que actuaron como mediadores de un diálogo nacional en el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país. Según él, torpedearon los intentos de diálogo para supuestamente cumplir con intereses estadounidenses. Escuchemos sus palabras. Cómplices del terrorismo, o sea, los verdaderos responsables de esos actos de terrorismo no eran los que estaban en los tranques, esos eran también delincuentes, pero los jefes, los que organizaron todo esto, los que armaron todo esto, eran los cuello blancos, los que no se ensucian las manos, los que no se ensucian sus zapatillas, los que se sienten intocables. Vámonos al sur del continente. El presidente de Perú, Pedro Castillo, renovó todo su gabinete y nombró un grupo más moderado, alejándose del ala más radical de su partido, que considera esto como una traición, pues fue clave para llevarlo al poder. Perú nuevamente pareciera estar al borde de la crisis política tras la renuncia del polémico primer ministro Guido Bellido. Veamos más en el informe de Luis Fernando Montes. Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo. Al reorganizar su gabinete, Pedro Castillo gira hacia la moderación y toma distancia del ala dura de su partido Perú Libre. Guido Bellido, un izquierdista radical que tenía una investigación por presunta apología al terrorismo, aseguró que desconoce los motivos de su retiro. Siempre nuestro cargo a disposición está en la mesa del presidente. Y el presidente la toma la decisión de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus criterios políticos que tiene. Uno, cuando asume esta responsabilidad, no puede preguntar de por qué o cómo. Simplemente uno tiene que cumplir todo lo que está enmarcado en la Constitución. Su salida se da en medio de polémicas y enfrentamientos con el Congreso. Bellido había amenazado con nacionalizar uno de los principales yacimientos de gas, justo lo contrario a la imagen de confianza empresarial que quería trasladar Castillo al mundo, tras haber sido acusado de querer llevar el modelo chavista al Perú. La cuestión de confianza, la interpelación como la censura, no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Desde que Bellido asumió el cargo en julio, su presencia fue cuestionada por líderes de izquierda y de derecha, así como parte de la ciudadanía. El ahora ex primer ministro tuvo puntos de vista contradictorios con Pedro Castillo y se vio envuelto en escándalos por conflictos al interior del gabinete.
Entre las controversias está también la denuncia de la congresista opositora Patricia Chirinos por violencia machista. También Bellido pidió la renuncia del ministro de Exteriores, Óscar Maurtúa, luego de que su vicecanciller declarara no reconocer a ninguna autoridad en Venezuela como legítima. Además, ha defendido al gobierno cubano al decir que en la isla existe la democracia. El uso de la lengua quechua en el Congreso le trajo problemas con los legisladores, donde fue abucheado por opositores que reclamaban no comprender lo que decía. Gilatanacas, culanacas, camisaraki, Perú marca. Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Con este cambio de gabinete, el presidente Pedro Castillo dio señales de generar acuerdos en el país y marginarse de ideologías partidistas. Vamos a la frontera colombo-venezolana, que reabre el paso tras casi 6 años de cierre. El gobierno de Nicolás Maduro ya había cerrado la frontera al paso de vehículos en 2015 debido a las malas relaciones entre ambos países, pero no fue hasta 2019 cuando el paso fronterizo fue bloqueado con contenedores para impedir el paso de ayuda humanitaria que había sido recolectada a través del concierto Venezuela Aid Live, que contó con la participación de artistas como Diego Torres, Juanes, Maná, entre otros. Tras el anuncio, Maduro invitó a inversionistas colombianos, mientras que el presidente Iván Duque dijo que la reapertura sería ordenada y gradual. Escuchemos las palabras de las personas que habitan en la zona. Si cumplen en Venezuela, es muy bueno para nosotros, para el comercio acá. O sea, volvemos a reactivarnos otra vez de nuevo. Pero tenemos 6 años en ese mismo problema de diálogo. Debería haber libre paso para ambos ciudadanos, sin tener ningún tipo de preferencia por ninguno. Deberíamos todos tener el derecho legal de pasar las fronteras como Dios mandó, pues. Esperemos que esto que se está haciendo no sea una causa de las elecciones que vienen ahorita para Venezuela, ¿verdad? Que no sea un paño de agua tibia, como se dice, porque entonces sería una mentira más, digámoslo así. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Sigan viendo más en France 24 y France24.com.